La lucha de los obreros por alcanzar la jornada laboral de las 8 horas se inició a finales del siglo XIX, pero fue en el año 1919 cuando el presidente José Pardo decretó oficialmente la jornada laboral de 8 horas. La idea fue dividir el día en 3 partes: 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para relajarse. El movimiento por las 8 horas en el Perú, aparte de ser un movimiento social y sindical, surtía las necesidades de los trabajadores, tiene también una inspiración intelectual. En otras palabras, forma parte de una difusión de ideas sobre el sindicato y los derechos sindicales del obrero en la sociedad moderna. En gran cantidad de países del mundo se celebra el 1 de mayo el Día del Trabajo. En el Perú es un día feriado y se rinde homenaje a los trabajadores que jornada a jornada ofrecen su esfuerzo físico y mental para sacar adelante a sus familias y al país. Hombres y mujeres que laboran con empeño en el campo y la ciudad, en la costa, sierra y selva. ¿Cómo y cuándo surgió el 1 de mayo como fecha celebratoria para rendir homenaje a los trabajadores? La respuesta se encuentra en un movimiento reivindicatorio de derechos laborales que tuvo lugar en la ciudad norteamericana de Chicago en 1886, en pleno apogeo de la Segunda Revolución Industrial. El 1 de mayo de 1866, en la ciudad de Chicago, se realizó una enorme huelga de trabajadores en el que exigían la jornada laboral de 8 horas. Algunos días después, durante la revuelta de Haymarket y debido a varios hechos violentos, las fuerzas del orden detuvieron a 31 manifestantes. Luego de un juicio considerado injusto, 5 de ellos fueron condenados a pena de muerte. Esos ejecutados pasaron a ser conocidos como los mártires de Chicago. 3 años después, en París, el Congreso Socialista estableció el 1 de mayo como un día de homenaje a estos mártires. De allí que el 1 de mayo se celebre internacionalmente en muchos países el Día del Trabajo. Como consecuencia de aquellas luchas obreras, los empresarios y el gobierno de Estados Unidos reconocieron la jornada laboral de 8 horas. Si bien la celebración del 1 de mayo empezó con los trabajadores de la fábrica, es decir, los obreros, con el tiempo del homenaje se extendió a los trabajadores de todas las áreas, profesiones y oficios. En un inicio, este movimiento estuvo influenciado por grupos anarcosindicalistas, que tuvieron presencia en Europa y Estados Unidos y encontraron seguidores en Latinoamérica, principalmente en países como Argentina y Chile. Con un incipiente desarrollo industrial en el Perú surgieron fábricas, en su mayoría textiles. Así apareció en Lima una clase obrera formada en parte por provincianos que habían migrado a la capital. Dicha mano de obra proletaria laboraba largas horas de trabajo y en condiciones inapropiadas. No existían seguros para accidentes ni leyes que protegieran al trabajador. En ese panorama surgió la idea de bregar por conseguir la jornada de 8 horas como ya existía en Estados Unidos y en varios países de Europa, la cual llegó al Perú a finales del siglo XIX, sobre todo bajo la influencia de Manuel González Prada y la organización del movimiento anarcosindicalista entre los obreros. El gran difusor en el Perú que se reunió con los obreros fue Manuel González Prada, y este colabora con el movimiento anarcosindicalista. En esas circunstancias, un grupo de trabajadores inspirados en la prédica del anarquista Manuel González Prada decidió organizarse en el primer sindicato peruano. Este sindicato estuvo formado por los trabajadores de la industria de la planificación y fue creado en Lima, bajo el nombre de Estrella del Perú o Estrella Roja. A fines del siglo XIX, se realizó el primer Congreso Obrero del Perú que creó la primera Central Obrera. Este hecho fue fundamental porque permitió que los diversos grupos de trabajadores se organicen y sean representados por autoridades elegidas democráticamente. Por primera vez en la historia del país, la naciente clase trabajadora lograba organizarse y expresar sus necesidades ante la opinión pública, sobre todo ante la clase política gobernante. En 1904, en el Callao, se dio la primera huelga pidiendo las 8 horas de trabajo, donde ocurrieron algunas marchas hacia la prefectura del primer puerto. En una de esas jornadas falleció el trabajador portuario Florencio Aliaga, considerado el primer mártir del movimiento obrero peruano. En 1911 se inicia la publicación de La Protesta, que será el periódico que impulsará y fomentará la organización sindical de estilo anarquista, propugnando el exitoso modelo de la Fora. Desde la Central Sindical de Argentina se envió a José Spagnoli y a Antonio Gustinelli, 2 militantes italianos, para ayudar en la organización de una federación anarquista. Este estilo de gremialismo tendrá una fuerte influencia en el ramo textil, donde en 1911 realizarán un paro general del ramo. El 5 de enero de 1913, la Unión General de Jornaleros exigió la jornada laboral de 8 horas, aumento salarial, cobertura médica en accidentes de trabajo y otras reivindicaciones, dando un plazo de 24 horas antes de iniciar una huelga general por tiempo indeterminado. El día 7 estalló la huelga, luego de rechazar la propuesta patronal. La huelga alcanzó en el Callao el paro total, adhiriendo gasistas, molineros, tipógrafos, panaderos y otros gremios. El 9 de enero, el presidente de la República exhortó a los obreros a levantar el paro y envió tropas para retomar el orden. Los obreros rechazaron el exhorto y continuaron con el paro. La empresa del muelle tuvo que ceder y concedió las reivindicaciones, con un aumento salarial del 10%.
Este ejemplo fue seguido por otros gremios, que iniciaron sus campañas por la jornada laboral de 8 horas en todo el territorio del Perú. El 12 de enero, la FORP y el periódico La Protesta organizaron en el Callao un mitin para festejar la reivindicación obtenida y continuar la lucha. Luego de pronunciar la palabra destacados militantes, la multitud recorrió las calles de la ciudad festejando el triunfo obrero. La lucha por la jornada laboral de 8 horas se extendió a otras partes del país, desatándose una ola de huelgas. Hubo conflictos en Talara, Lagunitas, Loritos y Negritos. La FORP también llevó adelante un paro contra la Fox Tuncam y CIA para la reincorporación de 60 obreros despedidos que terminó dando marcha atrás con los despidos. Finalmente, la implantación de la jornada laboral de 8 horas en todo el país recién se lograría en 1919, concluyendo así una lucha de mujeres y hombres por sus derechos laborales.